Bienvenidos a este nuevo episodio de We Believe. El día de hoy estoy con Ronald Chávez y estaremos conversando acerca de las maldiciones que ocurrieron en las películas de terror. Ronald, bienvenido. Hola Camila, ¿cómo estás? Un gusto siempre estar con ustedes. Sabes que hay varias películas que se han hecho en la categoría de malditas porque sucedieron algo a sus elencos, a los productores, inclusive a las personas que trabajaban en tramoya. Y es bien loco porque no solamente se dieron en los principios de los años 80, sino que hasta el día de hoy también se conocen muchas películas, pero nos vamos a centrar en tres icónicas. La primera pues es Poltergeist, que fue su estreno en 1982. Y hay una icónica escena, que es esta, la de la niña con el televisor y que se conecta, ¿verdad?, con sus manos en el televisor. Y esta escena trajo muchas consecuencias para las personas que vieron la película en aquel entonces, porque la televisión del Ecuador en los años 80, cuando se iban del aire los programas, quedaba esta lluvia y no quedaba nada más. Entonces los chicos comenzaron a hacer lo mismo que la niña. Inclusive yo en mi juventud hice y pude ver rostros y cosas que salían de la pantalla de televisión. Ahora es más difícil porque ya las cadenas televisivas transmiten 24 horas y no salen del aire. Pero El Exorcista es una película maravillosa que está protagonizada por esta niña que se llama Helen Horror. Esta niña y la película trata de una ciudadela, una urbanización que está construida sobre un cementerio indio. Y comienzan a suceder cosas tremendamente locas. La niña es la que comienza a tener contacto mediante el televisor con seres del más allá. Ahora, ¿cuál es la parte importante de esto? En capítulos anteriores me hablabas del miedo a los payasos. Sí. Y en esta película hay una escena en la que se ve que el payaso de peluche, por así decirlo, o de esponja, cobra vida. Y es una de las escenas más icónicas de esta película. Ronald, a partir de estas películas, ¿se podría hacer algún tipo de conjuro a nivel de brujería o alguna maldición, invocación de algún demonio cuando nosotros estamos viendo esta película? Y también sabemos que en la producción de estas películas que son muy famosas a lo largo del tiempo, también ocurrieron hechos paranormales. Mira, cuando uno realiza este tipo de películas, es más, cuando nosotros estamos aquí en el set, se abren portales. Porque hablar de estos temas genera que comiencen a suceder fenómenos extraños y cosas inexplicables. De hecho, cuando comenzó la filmación de Poltergeist, muchas de las personas que trabajaban en la producción sentían temor. Ellos mismos decían, estaremos haciendo bien, estaremos haciendo mal. Y la niña es la primera víctima de esta película, porque después que termina el rodaje, la película es un boom en todos los cines, ella muere de una forma misteriosa. Hasta el día de hoy el parte médico dice que fue un problema en sus intestinos y que repercutió después en todo su cuerpo, causándole casi como una malformación, por así decir, interna en su cuerpo. Murió y nunca más pudo estar presente su imagen en otra más, por eso hicieron el remake ahora último. Y hay otra persona que se llama Dominique Dunne, que hace el papel de la hermana de ella en la película. Pues cuando termina la película la llaman para hacer la segunda parte, ya había fallecido la niña y ella muere víctima de los ataques de su novio porque era un psicópata, terminó loco el novio. Y te voy a decir algo más cuando hablas tú de que si las películas pueden atraer algo. Una de las escenas más icónicas de Poltergeist es cuando la mamá está en una lluvia, en una tormenta y está nadando. Aparecen que de la tierra aparecen los cadáveres, porque acuérdate que era un cementerio. Pues el director usó cadáveres de verdad para generar ese impacto visual y en la película en aquel momento. Cuando la chica, al momento de la grabación, estaba ya en la piscina con el lodo y todo, y ella juraba y pensaba que era de utilería, el director le dice, comienza en la grabación, hey, los cadáveres son de verdad.
y las escenas, el miedo es real de esa señora. Lo que acabo de mencionar o sea, me recordó a en algún momento una productora estaba realizando una serie que era de brujas, ¿no? Entonces la productora había buscado en internet ciertos conjuros, ciertos hechizos y pensaba que como estaba en internet eran de mentira, pero luego salió las personas entendidas en este tema de brujería y le dijeron, ¿sabes qué? A la productora, al director, lo que pasa es que tú estás utilizando hechizos y conjuros que son reales. Correcto. Estás mandando a toda una audiencia en televisión, en Correcto. películas, algo que es real. Es decir, podemos encontrar, como en este caso, los esqueletos en la película. ¿En qué otras películas también ha sucedido algo parecido? El Exorcista es nuestra segunda película maldita, estrenada en 1973 por una actriz que su carrera quedó marcada por ese personaje, Linda Blair. De hecho, nunca más pudo hacer el personaje en otra película. ¿Por qué? Porque ya no la contrataban, pensaban que ella estaba poseída. De hecho, nunca más pudo hacer otra película con otro personaje. Esta imagen que vemos aquí pues es icónica en los pósters de aquella. Estamos hablando del año 73, imagínate. Entonces salir con este tipo de producciones era algo muy loco, muy arriesgado. Fuera de lo común. Exactamente. Y aquí comienzan los hechos extraños en esta película. Porque Linda Blair queda estigmatizada con esta producción, pero sin embargo comienzan a suceder muchas muertes en el equipo de producción. De hecho, 9 personas murieron en total, entre actores, entre personas que trabajaban en utilería, e inclusive hay una escena famosa que es el primer decapitamiento que hay filmado en cine, que es una escena en la que se ve a un señor que pertenece a la película que es decapitado por un vidrio. Te voy a contar algo. El creador de esa escena quedó tan maravillado que dijo, wow, es la mejor escena que he hecho. Sin embargo, cuando sale con su asistente a recorrer, porque tenían que recorrer grandes distancias en carro, en una carretera sufren un accidente y la mujer que iba a su lado sufre un decapitamiento igual como en la película. Y él presencia todo eso. Cuando se baja del carro a ver, se da cuenta que ve un letrero que decía kilómetros 6,66. O sea, podríamos decir, Ronald, entonces que todas estas producciones se quedaban con algo de esa mala energía. Podríamos decir que a lo mejor algún demonio podría haber estado dentro de esas producciones. Aquí va algo interesante. El primer día de grabación se quema el set y comienzan ya a especular las personas, porque inclusive llegaron cartas de personas del Vaticano, inclusive que prohibían la filmación de esto porque se iba a tocar un tema muy fuerte que era un exorcismo, y uno de los actores principales iba a ser representado por un padre, por un párroco, un cura, ¿ok? Después, cuando termina la película, se dan cuenta que Linda Blair tenía problemas físicos, porque la cama que se usaba tenía esos movimientos locos que iba y le terminaron fracturando toda la espalda a Linda Blair. Eso es algo que no se cuenta dentro de estas situaciones. Inclusive, cuando termina la película y se convierte en un boom, deciden personas hacer, ¿por qué no hacemos la obra de teatro? ¿Ok? Y comienzan a programar y todo. Y hay una actriz que se llama Mary V, ¿verdad? Y ella personifica a Linda Blair. En la noche del estreno aparece muerta en su dormitorio y terminaron con esa escena. O sea, no pudieron hacer la obra de teatro. Es decir, que las cargas negativas que hay en todas estas películas o producciones realmente han pasado ya a la vida real, ¿no? Con todas estas muertes. Sí. Incluso en alguna ocasión también estuve viendo las películas de terror que hubo una producción que incluso tenía el tema de que todos los miembros se habían intoxicado mientras estaban grabando. Y el asunto es que aquí sí se invoca un demonio de verdad en esta película, el famoso Pazuzu,
que es un demonio de origen asirio, ¿okay? Que en las primeras escenas se lo encuentra que están unos arqueólogos en el desierto, y después hay una escena en que sí se ve la cama, Linda Blair, y ese ángel de oscuridad materializado. Y poco después te quiero decir que la casa donde se filmó esta película pues sí existe, o sea, no era un estudio, porque acuérdate que se quemó. Y para hacer la escena, si te das cuenta cuando ves la película que botan mucho humo por la boca, Sí. es porque contrataron un frigorífico y lo convirtieron en el cuarto para poder hacer todas estas escenas. E inclusive muchas de las personas ya después de la filmación terminaban con vómitos, dolores de cabeza, náuseas, porque los efectos especiales eran terribles. Y para terminar con esta película El Exorcista, la persona que hace la voz de Linda Blair poseída, cuenta ella después que su vida era perfecta, que hacía doblajes de voz y cosas por el estilo. Cuando termina la película y en el rodaje, ella pierde a su hijo, a su esposo y a un hermano. Ronald, ¿y tal vez no serán coincidencias que ocurrieron lamentablemente en estas películas? Si tú me dices que hay un muerto, yo puedo decir que es una coincidencia. Pero ya son muchos. Si tú me dices que hay 2 o 3, pues ya se convierte ya en una estadística. Pero cuando ya son 9, y lo más loco es que son de formas extrañas, de formas trágicas, pero terriblemente. Entonces ahí ya hay un patrón, porque abres un portal al más allá. ¿Y qué otra película tenemos aparte de estas Hay que son una muy que, famosas? hay una que me encanta porque en mi niñez la vi, y vi las 3 películas, que se llama La Profecía. Y inclusive las madres de aquel entonces tenían miedo de ponerle a sus hijos como nombre o bautizarlos Damián, porque todo el mundo decía, está endemoniado, o ese niño está loco. Y algunos amigos que yo conocí en el colegio que tenían el nombre de Damián, créeme que eran bastante extraños. O sea, el nombre de Damián estaba asociado a la negatividad y cosas por el estilo. Comienza esta película teniendo una escena que a este niño lo adoptan, pero sin embargo en realidad era el hijo del diablo, era el hijo de Satanás que tenía que venir a la tierra a crear poder sobre este mundo. ¿Y cómo descubren esto? Porque en su cabellera tenía escondido el 666, que es la marca del demonio, Del demonio. o del hijo del demonio. Y aquí hay algo interesante porque el actor principal es Gregory Peck, que hace de papá de Damián, y es muy interesante porque él tenía que grabar y tenía que viajar a diferentes sitios y cogía avión. Y cuando comienza ya el rodaje, cuando ya están listos para el rodaje, él se sube a un avión y le dicen que hay desperfectos. Y le dicen, bájense a todas las personas que estaban en ese momento del avión. Le dicen, señor, para que llegue fácil a su lugar de destino, le podemos cambiar de vuelo porque este avión tiene un desperfecto. Si sale, podría tener un accidente. Él le dan otro boleto, pero sucede algo extraño en el baño y él pierde el vuelo. El avión cae. El segundo que le iban a dar. Y desde ahí, él dijo, nunca más en avión al rodaje. Y todo tenían que hacer un gasto extremo para llevarlo en carro, porque ya él tenía miedo, él tenía temor. De hecho, aquí es una anécdota muy interesante con la raza Rottweiler, porque ahí se los conoce como los perros del demonio o los que cuidan a Damián. Y en Estados Unidos esa raza se disparó, se vendieron cualquier cantidad de perros de esa raza y todo el mundo quería como protección. Sin embargo, después fueron estigmatizados y se les decía que eran perros del demonio. Ronald, en estas películas, en su opinión, a lo mejor con todo lo que ocurría, la trama, se abrieron portales energéticos que no pudieron cerrar y por eso ocurrieron todas estas catástrofes. Exactamente. Mira que a esta película llegaron personas del Vaticano y le dijeron que cierren la producción, que no tendrían que hacerlo. Pero es más, ¿has oído el nombre de Anton LaVey? No. Ok, es el padre del satanismo en los Estados Unidos, es el creador de la Biblia negra, de la Biblia oscura, de la Biblia satánica, ok, y tuvo muchos seguidores en la década del 60, 70 y 80. Él fue a hablar con el director de la película. Le dijo, señores, he podido llegar a mí, llegaron, porque también lo buscaron para que dé ciertos tips de cómo hacer mejor la película, porque él era Claro. satanista. Entonces dijo,
no hagan la película porque van a abrir portales y pueden ocurrir muchas tragedias, en especial a ti, le dijo el productor. El productor pues no hizo caso y sufrió pérdidas de seres queridos durante el rodaje. Y podemos decir que entonces en todas las producciones de terror estarían de alguna u otra manera trayendo toda esa energía y no cierran esos portales. Las películas de terror abren muchos portales, pero hay otras películas, por ejemplo, que hay maldiciones, por así decirlo, ¿ok? Entonces eso lo vamos a tratar en otros programas cuando no sean películas de terror pero que tienen maldiciones. Y solo te voy a dar un avance. El hijo de Bruce Lee. Ok, sí, ese es un tema bastante hijo de sonado. Bruce Lee hace una película famosa que se llama El Cuervo y muere en escena. E inclusive ahora le está sucediendo a uno de los hermanos Baldwin con una película que hicieron, y él había disparado a una persona pensando que era una bala de salva cuando en realidad es una bala de verdad, y ahorita hay un juicio terrible en Estados Unidos a Alec Baldwin por esta película. Pero ¿sabe qué, Ronald? Me llama la atención también que todas estas situaciones paranormales ocurrían en películas de hace muchos años atrás, pero recientemente le cuento que también hubo declaraciones acerca de Annabelle, que es una de las más recientes. La película Annabelle, cuando se estaba haciendo el rodaje, resulta que la niña que hace como de la hija, ¿no? Ella decía y manifestaba que en el set las luces se comenzaban a prender y apagar, y que en algún momento ella de broma dijo: Annabelle, ¿eres tú? Y resulta que ella luego primero le comienza a sangrar la nariz y paran de parpadear las luces. Entonces podemos decir que no importa la época, porque por ejemplo El Exorcista son películas muy antiguas, muy antiguas, de las primeras de hecho. Correcto. Pero también lo vimos en Annabelle y posteriormente también aquí en El Conjuro. O sea, es algo que no va más allá del tiempo, ¿no? Correcto, y inclusive hasta la película de La Monja fue prohibida en algunos países porque en las salas de cine las personas comenzaban a tener convulsiones. Así que imagínate. Es decir, las películas de terror no son para todo el mundo, la gente tiene que estar preparada. Exactamente. Hay personas que tienen miedo al terror, a las películas de terror, pero me cuentan que estuvieron hasta las 2 de la mañana viendo películas altamente fuertes con el aspecto terrorífico. Entonces, eso estás alimentando para que se abran portales. Ronald, y una última pregunta con respecto a las recomendaciones que nos puede dar si nosotros vemos películas de terror o estamos trabajando para alguna producción de terror. ¿Qué es lo que se debe hacer después de esto? Primero, seguir la filosofía de fe que tenga cada persona, sea católico, cristiano, evangélico, musulmán, Hare Krishna, lo que sea, tener fe en su Dios. Segundo, estar siempre protegido. Y tercero, no ir más allá en temas que de pronto no sean conocidos. O sea, sí, vamos a jugar la Ouija y no importa porque es de cartulina y todo. No abran puertas que no puedan cerrar. Como el eslogan del programa. Exactamente. Ronald, muchísimas gracias el día de hoy haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes, si les gustan las películas de terror, tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Nos vemos en la próxima.